Bueno, antes que nada, bienvenidos al segundo cuatrimestre. Nos toca muy temprano porque sé que a las 10 me hizo ver Jimena que a las 10 empiezan otra materia y la materia nuestra se llama Arte, Historia y Tecnología y no es una historia del arte, sino que es una revisión histórica que vamos a poner bajo la lupa y la vamos a criticar y vamos a sacar nuestras conclusiones tratando de entender por qué hoy trabajamos como trabajamos, ¿sí? O por qué hoy tenemos los recursos que tenemos, o por qué hoy la historia, el arte es así, ¿sí? La idea es empezar de adelante para atrás y ir revisando los tópicos actuales en relación al pasado. Esa es un poco la idea. Y van a aparecer preguntas como, ¿y si hubiera pasado tal cosa? ¿Y si esto no hubiera sido así? O por ejemplo, por poner un ejemplo externo, lo que ocurrió con Tesla, que le robaron las ideas y pasó otra cosa, a lo mejor hoy tendríamos otro tipo de energía, eso también hubiera modificado la historia actual, ¿sí? No es que vamos a hacer toda una filosofía de eso, cada uno hará la suya, pero bueno, la idea es cuestionarnos un poco. Yo les mandé la invitación con el título cambiado de la clase anterior, no lo saqué, así que bueno, si ustedes revisan la clase actual, la clase 2 van a ver que tiene el título que corresponde a la clase 2 digamos, ¿no? Ya hice ese cambio por si alguno se había percatado de mi error. Les cuento que una cosa es dar clase a las 8 de la mañana en vivo y otra cosa es dar clase a las 8 de la mañana por la cámara. Me tengo que despertar bastante antes porque, no sé, qué sé yo, si es en vivo uno se despierta a las 8 a las 7 menos cuarto, se toma un café, yo agarro la moto y ya me despabilo cuando llego allá a la Ciudad de las Artes, pero acá en casa es como que me cuesta un poco más, ¿sí? Así que la materia es larga, no sé si ustedes han visto el programa. Vamos a tener entre 10 y 13 clases dependiendo de cómo vayan las actividades y cómo vayamos avanzando. La idea es dar todos los temas. Hay temas que solamente les voy a dar material de lectura y otros temas que los vamos a desarrollar. Los temas que los vamos a desarrollar son los temas obligatorios, digamos, de los que ustedes ven desarrollados en la clase y los que tenemos por videollamada son los obligatorios de hacer, de aprenderlos y demás. Los demás son temas que son recontra importantes, pero cuando armé la materia, ay, tengo un estornudo en la punta de la nariz. Cuando armé la materia, había temas que para entender algunos de los más importantes eran necesarios que estuvieran. Entonces yo les voy a ofrecer algún material de lectura. Los materiales de lectura en relación a la cátedra son muchos. Perdón. este, pero he tratado como de condensar y hay uno o dos libros que voy a ir dándoselos por partes de acuerdo a los temas. eh, y voy a tratar de no superar, eso es una cosa mía, las 20 páginas por clase, digamos. Yo creo que en esta me fui un poco más, pero es porque traté de agrupar algunos conceptos. Tenemos que ver primero algunos conceptos para poder trabajar durante todo el cuatrimestre. ¿Sí? Bueno, eh, voy a compartir pantalla. Profe, Sí, ¿puso a puso a grabar grabar la la clase clase para para los los chicos que chicos que por ahí por no ahí se no se pudieron pudieron conectar? conectar. Puse como siempre, sí, Ah, puse. genial, buenísimo, Buenísimo, bárbaro. bárbaro. Anoche también la puse y mi volumen salía abajo del grabador, no me había dado cuenta, pero ahora ya lo revisé, se supone que está grabando todo bien. Eh, Vamos a ver como varios temas hoy, ¿sí? Vamos a cerrar un poco con lo que habíamos iniciado la clase anterior, estas ideas de la tecnología, qué es la tecnología para nosotros, cómo afecta a la relación. Y hoy empezamos a ver qué sucede a nivel social con estos conceptos. Una vez que tengamos esto resuelto, que va a ser en esta clase, resuelto entre comillas, porque son temas que nunca se terminan de resolver,
De hecho, creo que la historia se hace en presente, el pasado es el pasado, no hay opción, tampoco hay futuro, no podemos hacer futurología. Entonces, para mí, ese concepto de que la historia es una revisión del pasado y para que no cometamos errores en el futuro, me parece una estupidez. En realidad, la historia se construye en presente, eh, no tenemos otra opción. Es como así, ¿no? Es lo que estamos viviendo. Entonces, esta construcción presente que vamos a hacer necesita de que acordemos algunas cosas o no acordemos, pero que cada uno pueda ir resolviendo. Yo les había dejado una clase muy sencilla, la primera clase, se ha ido, comparto pantalla, que era la presentación y eran algunas indagaciones sobre lo que era arte, ciencia y tecnología, y les había pedido que se hicieran algunas preguntas, ¿no? Como eres consciente de la interacción entre arte, ciencia y tecnología y su implicancia en el presente, cómo te afecta, qué acciones y decisiones, aspiraciones, etcétera. Qué se les ocurrió después de leer esa introducción a la clase, a la cátedra? ¿Me pueden contar? Sí, ¿Puedo? sí, ¿Puedo sí. hablar? Yo que me quedé muy carburando en lo que sería la temporalidad de la tecnología, pensar en la temporalidad de la tecnología, porque uno cree, o a veces se supone, que lo tecnológico es lo más innovador, o lo más actual, o lo último, y cuando ahí, por ejemplo, menciona el hecho de que se ha usado tecnología para crear pinturas o rupestres o fórmulas que realmente implicaba un avance en el contexto en el que estaba, me quedé pensando en eso, que, ¿qué es tecnología en cuanto a temporalidad? Eh, Porque yo creo que hay tecnología súper avanzada del pasado, por ejemplo, que no se puede reproducir hoy. Esta semana yo investigaba un daguerrotipo, que es una maquinita que es el antecedente de la fotografía, de donde se sacaba una imagen por efectos químicos y mecánicos. Lo investigué de manera que lo pueda entender o que pueda procesar, y me preguntaba si cosas como esa se pueden llegar a reproducir actualmente o si se pueden llegar a replicar. Sí, se pueden. Hay que buscar los materiales y la técnica, porque hay una técnica. Hoy debemos ver la diferencia entre técnica y tecnología. Hay una técnica Ajá. para hacer esa tecnología. La técnica son como los pasos, digamos, para hacer un procedimiento tecnológico que tiene un objetivo, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un ratito. Pero básicamente se puede hacer. De hecho, yo acabo de comprar una obra de arte contemporánea hecha con un método, ay, se me acaba de ir, que el revelado es con luz solar, ¿sí? ¿Un Eh, cianotipo será? ¿Cómo? Un cianotipo, gracias. Se me acababa de ir el nombre. Y el cianotipo está hecho sobre una hoja de un vegetal. Yo lo he hecho eso acá con mi marido que es fotógrafo, hemos experimentado en la terraza y es fantástico y es una técnica súper, súper vieja, digamos. Se pueden hacer esas cosas, se producen otros resultados. Obviamente es una obra que yo no puedo ni exponer al sol, ni a la luz extrema, ni por un montón de razones. Primero, el soporte es un vegetal seco, ¿no? Entonces, es una hoja ya se las voy a mostrar después, ahora está embalada, pero apenas la saque en el transcurso del cuatrimestre se las muestro. Y me pareció una imagen súper contemporánea, una forma de utilizarla súper contemporánea. Pero si nos ponemos a pensar, una tiza es tecnología, la ropa que usamos es tecnología. Eh, o la tiza es una herramienta técnica, digamos, y el pizarrón y la tiza juntos hacen una tecnología, un recurso tecnológico para la enseñanza, ¿sí? O sea, no es distinto a esto en cuanto a su finalidad.
Eso me preguntaba, ¿qué es tecnología? Porque yo nunca hubiera visto una tiza como algo tecnológico, me parecía como... Por eso, ahí va por lo menos mi pregunta. Bueno, yo por ejemplo suelo decir y sigo apostando a esa idea de que en el mundo animal, incluso en el vegetal, eh, todos los seres vivientes tienen mecanismos de defensa para la supervivencia, ¿sí? Y también tienen mecanismos de supervivencia para prosperar o para darle continuidad a la especie, ¿sí? Qué sé yo, garras, espinas, veneno. El ser humano es un estúpido en eso porque biológicamente somos indefensos. Nuestra, nuestra, nuestra forma de estar, que lo ligamos a la cultura, es la tecnología. La tecnología nos ha permitido crear herramientas para defendernos, para cazar, para crear arte, para vestirnos, para protegernos. O sea, creo que la tecnología son nuestras garras, nuestras espinas, nuestro veneno, ¿sí? Creo que ese es no es, no es reduccionista, sino que me parece muy importante esa idea, porque es lo que la supervivencia lo que ha hecho que la tecnología sea hoy lo que es. De hecho, los mayores avances tecnológicos surgieron en la guerra, por ejemplo, del siglo XX. El siglo XX fue así como este, y si bien fue un desastre que la guerra ocurriera, que las guerras ocurrieran y sigan ocurriendo, por otro lado, van a ver que yo por ahí en el texto pongo evolución o involución, hay toda una discusión que no me quiero meter en eso, cada uno tendrá su idea, eh, pero me parece que es como bastante interesante pensarlo desde ahí, ¿no? Los avances tecnológicos, por más que por más que querramos decir, bueno, en este mundo capitalista tienen que ver con el dinero, en realidad tienen que ver con con la supervivencia de la especie, ¿sí? Porque si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que uno no necesitaría de todo lo que tenemos? Lo que tenemos ahora, por ejemplo, puesto en la ropa. La ropa la necesitamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace frío. Pero de la ropa, ¿qué no necesitaríamos? ¿Qué sería imprescindible? ¿Qué sería inútil, digamos? Lo estético. Detalles, claro, Claro, la etiqueta, esas cosas. exactamente. Y ahí es donde empieza a entrar el arte que tiene una necesidad de supervivencia también, porque si nosotros nos ponemos a indagar, el body art o los tatuajes en las tribus, tienen toda una funcionalidad que tienen que ver con el apareamiento, o sea, o con verse más grandes, por ejemplo, las máscaras que usan muchos de los chamanes o muchos, habría que indagar en cada una de las tribus, ¿no? Pero voy a dar un ejemplo general, tienen que ver con esto de verse diferente ante el otro. También es una supervivencia, sí, y tiene que ver con el poder. Entonces, vamos a ver cómo la tecnología no es solamente un recurso, ¿sí? O cómo las técnicas que se usan en una tecnología o en otra, a veces la misma técnica sirve para diferentes tecnologías, no son recursos, sino que están ligados a la supervivencia individual y general, ¿sí? Y la cultura y el arte es parte de la supervivencia, la transmisión de estas tecnologías que nos permiten dar un paso más en la especie, vamos a decirlo de esa forma. Pero no solo no por eso se transmite, sino también se transmite porque hay un montón de cosas que se ponen en juego que tienen que ver con los aspectos sociales, ¿sí? Quien tiene más tecnología, quien tiene más información, tiene más poder, por lo tanto tiene poder sobre el resto de sus pares, que de hecho dejan de ser pares en un momento para algunos. Y ahí entramos en una cuestión más política y en una cuestión ideológica, si se quiere, ¿sí? Bien. Yo ahora voy a compartir pantalla, preparé un pequeño PowerPoint que se los dejé en PDF. Este, espérense que lo abro porque estoy usando por segunda vez el Google Meet para dar clases. Lo he usado para otras cosas, pero no para dar clases.
es como para que cerremos el tema de, de estos conceptos de arte, ciencia y tecnología. ¿Lo están viendo? ¿No? A ver. Yo veo la pantalla blanca, todavía no lo veo. Ah, no, bueno, pero ven la pantalla blanca. Sí, ay, sí, eso se ve. Perfecto, porque... Y ahora díganme si me escuchan ahí. Sí, bárbaro. Perfecto. Bueno. Em, Tecnología, ciencia y arte. O arte, tecnología y ciencia. O ciencia, arte y tecnología. ¿Sí? Pueden interrumpir cuando quieran. La pregunta es, ¿importa el orden? ¿Hay algo más importante en este sentido? ¿Es necesaria la tecnología para hacer arte? ¿Que hay un trasfondo científico que sustente el arte y la tecnología? ¿O funcionan las tres cosas a la vez? Les pregunto a ustedes. Para mí funciona en simultáneo, pero me gusta más cómo suena ciencia, arte y tecnología por la fonética, pero para mí funciona en simultáneo. Bueno, vas a ver que en las siguientes diapositivas yo pongo arte, tecnología y ciencia porque, bueno, yo apuesto, soy artista, ¿no? Pero es una cuestión así de una manía, pero es cierto, o sea, para mí funcionan en simultáneo y esto es importante que lo tengamos en claro porque detrás de cada... Acabo de perder el cursor para dar clic, acá lo veo. Detrás de cada... de cada obra de arte, o en cada obra de arte, en vez de decir detrás de, la tecnología y la ciencia hacen que el arte sea posible, ¿sí? Y también la idea artística hace que uno desarrolle nuevas tecnologías o formas de combinar técnicas para realizar algo y busque los medios científicos y resuelva problemas. ¿Está? Entonces creo que hacer una obra de arte jugada y realmente pensarlo implica poner en marcha mucho más que la idea romántica de lo que es el arte. ¿Puedo agregar algo en Sí. relación a eso? Que yo lo que veo también que hay una tendencia de mucha gente que viene de otro campo, por ejemplo la biología, que toda su vida fue biólogo científico y empezó a encontrar arte en en, en sus procesos de trabajo y que por ahí trabajan, por ejemplo, empezaron a trabajar obras a partir de hongos, que también ahí hay una primera aproximación desde la ciencia, pero que se convierte en arte después. Pero como un cierto despertar, y mucha gente que viene de otros campos, que se vuelcan hacia el arte, también ocurre ese proceso, me parece. Que no es necesariamente primero el arte viene, sino que llega a veces desde la ciencia y después se deriva a expresiones artísticas. Ya vamos a ver más adelante cómo el bioarte, que es a lo que vos te referís, y el arte digital en sí, los primeros que experimentan y generan arte son científicos o son investigadores de otros campos y cómo hay toda una serie de mitos que empiezan a caer en este siglo XXI, gracias a Dios. Y yo digo gracias a Dios, no soy muy creyente, es una expresión, pero creo que la forma de pensar el arte del Renacimiento y de los griegos era el arte, digamos, la realidad cultural era como la más acertada en esto de ver el todo, la totalidad, ¿no? O sea que estas cosas estancas a mí es como que me molestan un poco. Hay una... ¿quién retoma esta discusión? Es lo que vamos a ver ahora en unos momentitos, en unos minutos, porque la idea es intentar comprender los vínculos entre la cultura
científico-tecnológica y la cultura artístico-humanista. Ya van a ver que hay un tal Snow que le llama las dos culturas a esto, y va a ver lo que intentó hacer y que recién después de casi un siglo o más de medio siglo está empezando como a moverse, ¿sí? Esta relación, este vínculo, se puede pensar como un cruce, una intersección con diferentes opciones, una unidad indisoluble, o como realidades opuestas, o se nos puede ocurrir cualquier otra manera de pensarlo, ¿sí? Pero la verdad es que en algún punto arte, tecnología y ciencia conviven. Podríamos decir que son tres realidades opuestas o dos realidades opuestas, pero eso no quiere decir que no estén conviviendo. ¿Mm? Las dos culturas, que en 1964 se publicó la segunda versión de este libro, de Charles Pierce Snow, el libro se llamaba Las dos culturas y la revolución científica. Hay como dos versiones, ahora vamos a ver. El que lo quiera buscar está por ahí para descargar en PDF, es muy interesante. Lo que planteaba el señor Snow es que dejaba expuesta la separación que se había producido entre las humanidades y las ciencias. Y esta separación, sí, según él, y según otros que coinciden, pero bueno, él fue el que tiró la piedra, digamos, al estanque y produjo olas, se da al inicio del romanticismo. ¡Ay! Estoy muy dormida hasta ahora. Bueno, a finales del siglo XIX, eso me sale mejor, ¿sí? Y lo ve como una separación irrevocable. Se da esa separación y nunca más pueden volver a congeniar, por lo menos durante el siglo XX o parte del siglo XX, hasta que empieza de nuevo a plantearse, hasta que la humanidad empezamos a plantear nuestras cuestiones, ¿sí? Él lo ve como que se dibujan dos culturas que se caracterizan por, hay un lenguaje altamente especializado, o sea, no hay forma de conectar las humanidades con las ciencias, estas son las dos culturas, y porque no se pueden entender. Y eso impide que haya, digamos, una transversalidad o una línea de pensamiento que vaya uniendo esto. Impide el trabajo conjunto, impide un montón de cosas. Esta idea de Snow, en realidad no es una idea que a él se le ocurre, sino que estaba harto de estar por ejemplo, en una reunión, si ustedes leen la parte anecdótica, eh, y que los científicos trataran a los humanistas, digamos, de ¿cómo se dice cuando alguien no sabe nada? De ignorantes, ahí está, gracias. Y al revés, ¿no? Pero claro, hablaban diferentes lenguajes, diferentes idiomas. Entonces hay una grieta en el conocimiento. La grieta está en todos lados, chicos, y esta es la que plantea en el primer libro. Más adelante se complementa con un segundo libro y él propone una segunda lectura de las dos culturas y propone una tercera cultura, ¿sí? Esta tercera cultura se supone que viene a cerrar esta grieta. Estamos hablando de un libro de la mitad del siglo XX, o sea, han pasado muchos años. Pero fue como el puntapié inicial para un gran debate en donde los teóricos y los científicos y los artistas y la gente en general de la cultura se empezó a preguntar la sociedad si ya era hora de dejar de ver los conocimientos como estancados. ¿Por qué ocurre esto? Porque hubo una gran especialización, digamos. Deme un minuto que voy a bajar el teléfono que me olvidé y está como empezando a molestar. Ahí está. eh, Empezaron a dividirse todos los conocimientos. Por ejemplo, las artes se dividen en dibujo, pintura, escultura, grabado, las artes, las bellas artes. Hoy tenemos más especialidades aún. La medicina también, o sea, no se lo ve, el hombre en un momento dejó de verse como un todo.
Vieron que ahora está el resurgimiento de todas las medicinas holísticas y demás. Bueno, tienen que ver con esta idea de la tercera cultura, de empezar a ver al ser humano como un todo nuevamente, ¿sí? Las especialidades que son necesarias para indagar más en cada uno de los conocimientos empezaron a funcionar como parcelas que no se tocaban y que no se veían como una unidad, ¿sí? Y ahora, gracias a Dios, estamos empezando a caminar en otro camino, ¿sí? En síntesis, yo le hice una pequeña síntesis porque en realidad cada uno de ustedes puede indagar muchísimo sobre este tema. Yo les traje un solo autor, pero hay muchísimos autores. Esto es como para... Les traje el autor que plantea con más claridad la problemática, digamos, la discusión, pero ustedes pueden seguir indagando y van a ver que hay gente que lo defenestra a Snow, y hay gente que está de acuerdo, y hay gente que amplió su teoría, y hay positivistas, y hay negativistas, o sea, hay de todo dentro de esto, porque todas estas son incluso posturas filosóficas. Pero básicamente, en lo que nos vamos a centrar nosotros es en tratar de captar la realidad en su totalidad. Vamos a tratar de no sesgarnos, de no ver solamente el hecho artístico, porque si vemos solamente el hecho artístico, no podría estar dando esta materia y ustedes podrían estar cursando esta carrera, ¿sí? Vamos a tratar de aspirar a un conocimiento multidimensional, que la curiosidad nos guíe y preguntarnos el por qué. Vemos una obra de arte multimedia o una obra de arte que no es multimedia y preguntarnos los por qué, de por qué está hecho así, por qué la pigmentación, por qué el óleo y las pinturas al agua no se pueden mezclar, por qué la composición, o por qué la electricidad o el no uso de la electricidad, por qué eligió los paneles solares en vez de, no sé, aspirar a conocer lo que ocurre con la obra de arte y aspirar también a plantearnos problemas a resolver, tiene que ver con esto. Reconocer que el pensamiento complejo está siempre en tensión entre los campos que intervienen. Esto es, ya lo van a ver más adelante en un texto que les doy de otra autora, en esta misma clase. Hay una tensión entre las parcelas que conforman nuestra realidad, ¿sí? Eh, de hecho, se puede ver en algunos equipos de trabajo si hay un ingeniero, un artista visual, no sé, un matemático, diferentes áreas de conocimientos para hacer una obra. Todos van a creer que lo que aportan es lo que hace que la obra sea posible, ¿sí? Que lo otro no es tan necesario. Esa tensión no es porque la gente sea mala, sino que existe porque están enfrascados en su propio campo del conocimiento. También hay que entender eso, o sea, no es que las personas sean malas, o bueno, algunos sí quieren figurar más de lo que corresponde, pero sí uno cuando estudia o se especializa en algo, aboga por su campo, porque es lo que conoce. Entonces es muy importante entender esta tensión para poder interesarse un poco por los otros campos que están interviniendo en la producción de una obra de arte, para comprender cuál es el papel que juega cada uno de ellos en esa producción. Comprender que un saber está parcelado y que no por ello divide, ni es reduccionista. Bueno, esto es un poco lo que acabo de decir. El conocimiento siempre es inacabado e incompleto, chicos, nadie tiene la verdad. Nosotros podemos realizar una obra de arte o analizar una obra y decir qué bárbaro. De hecho, la Mona Lisa o las obras clásicas y demás tienen algo como permanente, pero aún así se siguió avanzando después de eso, ¿sí? Siempre lo que hagamos va a ser inacabado, en el sentido de que nos tiene que... si nosotros sentimos que hacemos una obra y que esa obra ya está, es la obra máxima de nuestras vidas, después no vamos a poder hacer más nada, es como que se nos acabó la inquietud, la curiosidad, etcétera, ¿sí? Bien, dejo de compartir pantalla. Ah, ¿me ven ahora? Perfecto. Bueno, ¿qué opinan de lo que les acabo de contar? Va, es
es mi visión de dónde nos vamos a meter con esta materia, ¿no? Están todos callados. Yo sé que es muy temprano, pero tratemos de... Acá hay gente que está hablando en el chat, me parece. ¿La clase se está grabando? Sí. O no sé, a ver. No estábamos hablando. Ah, bueno. Era lejano, pues. Bien. Bueno, entonces, siguiendo con la clase, un poco la idea es empezar a ver, es un tema muy amplio de decir arte, tecnología y sociedad, porque vamos a ver que esto de la sociedad y cómo la sociedad va reaccionando, ¿sí? Lo vamos a ver a lo largo de todo el cuatrimestre, o sea, va a ser como un desarrollo. Yo acá les traigo algunas pequeñas cosas. Si van a la clase 2 del aula virtual, van a ver que nos volvemos a hacer estas preguntas: ¿qué es tecnología? ¿Qué es ciencia? Lo mismo un poquito para cerrar la clase anterior, pero no es necesario que las respondan ahora, ya las vamos a responder al fin del cuatrimestre. Vamos a ver si podemos responder algo de esto, ¿sí? O podemos armar algo. Bueno, y es una puesta en común. Me interesaba que solamente una persona, fue Jimena, la que me dio su opinión, pero me interesaba que hiciéramos una pequeña puesta en común. No sé si alguien más quiere agregar algo. Yo lo que estuve pensando, va, que siempre como lo que me atraviesa, pensando en la tecnología no eh, como la última tecnología o la más nueva, no como la que hice el pizarrón. Este, ¿Cuándo es arte? ¿Cuándo es espectáculo? ¿Cuándo es experimentación? ¿Y cuándo es vanguardia? Eh, y bueno, como dándole vueltas a eso. Y también recién pensaba, cuando hablamos como de la sociedad, el arte político, el arte como herramienta política, como herramienta no sé si revolucionaria, pero como de resistencia al menos, como la tecnología puede ser un campo más donde el arte tenga que desarrollarse de esa forma. Bueno, no sé si es como muy agarrado de los pelos. No, está bien, porque tiene que ver con la idea de que la tecnología puede ser herramienta y puede ser concepto artístico, y puede ser las dos cosas a la vez. O sea, no es lo mismo decir un mensaje con un lápiz y un papel que decirlo con circuitos o bit o unos y ceros, ¿sí? No funciona igual. La decodificación y la codificación que se hace de eso cambia radicalmente. Entonces yo creo que no se puede decir lo mismo con todas las tecnologías o todas las técnicas, sino que son parte crucial de lo que queremos hacer. Eh, si volvemos a las artes visuales tradicionales, el, el, un recurso tecnológico es aprender las leyes de la composición de la Gestalt, por ejemplo, para componer el plano, ¿no? Eh, Simetría, proximidad, bueno, todas esas. Pero antes de que apareciera la comprensión y antes que se descubriera el inconsciente y el subconsciente y todo eso, la Gestalt no existía. De hecho, la psicología era como una cosa se le llamaban alienistas a las personas que investigaban cómo pensaban las personas, porque era como una cosa, no sé, del demonio. Vamos bastante atrás, ¿no? Entonces, para no hacer tanta historia. Entonces, ¿qué se utilizaban? Se utilizaban métodos prácticamente matemáticos para componer en el plano, que también las matemáticas son tecnologías blandas, sí, son tecnologías numéricas. Entonces tenemos las composiciones piramidales, la lectura en Z, en Occidente, en Oriente funciona distinto para leer el plano. Tenemos los números de Fibonacci con la proporción áurea, ¿sí? Y no es que eso se dejó de utilizar, sino que hay como una absorción
con estas nuevas formas de componer. ¿Sí? Entonces las tecnologías nosotros a veces las pensamos en forma de instrumentos tangibles. Eh, la computadora, los cables, ¿sí? O programáticos. Pero no pensamos que las tecnologías pueden ser tecnologías blandas solo de pensamiento, como las matemáticas, que después se traducen a lo mejor en un... Y no es lo mismo hacer una composición piramidal que hacer, por ejemplo, una composición basada en las leyes de la Gestalt. Se dice otra cosa, ¿sí? Así que sí, es acertado lo que has pensado porque son los temas que nos que nos van a que nos van a molestar todo el cuatrimestre. Y le digo así molestar en el buen sentido. Tengan en cuenta que esta materia es una materia que tiene que ver con historia, pero la idea es ponerle en jaque, ¿sí? Bueno, el tema está dividido como, el tema está enunciado, digamos, en una sola línea, dice arte, tecnología y sociedad, debates teóricos de la técnica en la modernidad, técnica y tecnología. Vamos a pasar al último ítem, técnica y tecnología, y voy a empezar como al revés, ¿sí? Yo estuve buscando ahí porque les iba a preparar un PowerPoint re largo sobre técnica y tecnología, pero me pareció como una tontera cuando la Fundación Telefónica, en uno de sus... Ustedes saben que la Fundación Telefónica trabaja mucho con el arte contemporáneo y sobre todo con las artes digitales bueno, y comunicacionales. ¿Sí? Entonces los medios de comunicación son parte de su apuesta por el arte. Y por supuesto habla de la tecnología. Y en uno de sus textos, que aparece rápidamente en internet apenas lo buscan, aparece una definición que a mí me parece re piola, re cortita y para que podamos manejarlas todo. Le podemos sumar algo o le podemos quitar algo si queremos. Que dice, la tecnología son los medios materiales utilizados para alcanzar un objetivo. La técnica son los procesos aplicados a la tecnología, ¿sí? Son diferentes pero complementarias. O sea que una cosa no podría existir sin la otra. La tecnología es el instrumento o la fuerza que permite hacer algo. La técnica es el conocimiento o la habilidad para usar una tecnología. Hablando de arte digital, por ejemplo, la, la tecnología sería un programa de computación y la técnica sería saber programar, ¿sí? Eso sería así como el ejemplo más, más piola, digamos, más, este, qué sé yo, en el caso de la tiza del pizarrón, ¿sí? El conjunto de la tecnología que me permite enseñar, la técnica sería saber escribir, por ejemplo. Entonces hay una combinación, digamos, de tecnología y técnica, no, o sea, una tecnología que no tenga una aplicación técnica, perdón, al revés, una técnica que no se puede ser utilizada dentro de un contexto tecnológico, carece de sentido. De hecho, una misma técnica se puede usar para muchas cosas. Saber escribir nos permite programar, nos permite leer, nos permite no solo dar clases, sino escribir una carta, pelotudeces en las redes sociales, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Entonces, fíjese qué importante que es la habilidad o el conocimiento para poder desarrollar algo. O sea, la tecnología es esa finalidad, ese objetivo final para lo que vamos a utilizar. ¿Dudas en ese sentido? Bien. Yo no estoy compartiendo pantalla, pero en la grabación va a salir, porque se graba mi pantalla, porque me gustaría que ustedes vayan viendo conmigo, me voy a ir a la clase y vuelvo, y en la grabación de la clase va a salir lo que yo estoy mirando, ¿está bien? Pero como me gusta verle la cara, entonces no estoy compartiendo la pantalla, no tiene sentido porque es la clase. Bien, eh, entonces, fíjense que yo acá pongo en técnica y tecnologías que empleada en las artes como dinámica creativa antes que simples estructuras repetitivas, ¿sí? Rechazando la idea de que las técnicas son meros procedimientos instrumentales, afirmando los procesos operativos como campo de investigación y producción.
técnicas y tecnologías utilizadas son relevantes para generar las formas del arte que no pueden dejar de estar atadas a su materialidad sujeta a una técnica de ejecución. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay una diferencia entre ser un gran técnico, o sea, saber hacer algo, y que esa técnica y esa tecnología sea arte. ¿Está? Yo puedo ser un gran ebanista, trabajar muy bien la madera, pero eso no significa que sea un escultor, ¿sí? O puedo ser un gran afinador de instrumentos, tengo un oídazo bárbaro y afino muy bien la guitarra y qué sé yo, pero no soy un gran intérprete ni un gran creativo musical. ¿Está? Esa es un poco la idea, pero tampoco se la defenestra la tecnología pensando en esto que habíamos hablado antes, ni las técnicas. Las técnicas elegidas y las tecnologías generadas dicen y dejan mensajes y códigos e interactúan con el interlocutor, con quien está interactuando, con el usuario. En este sentido, yo les dejé acá un texto que es un pequeño extracto de las tensiones y relatividades entre arte y tecnología. Es una idea, ¿sí? De esta investigadora, ¿sí? Pueden estar de acuerdo o no. No es muy largo, acá se los abro. Espérense que les voy a compartir pantalla, ahora sí. Pantalla completa. Bien, ¿sí? Hay un resumen, pásenlo porque bueno, lo extraje así, de una. Eh, y no es un texto muy es del 2006, pero es cuando empezaba todo este debate donde ya a partir del 2000 había como, ya estaban todas las técnicas digitales en ciernes, estaban formándose, entonces estos debates de los primeros años hasta el 2010 más o menos, para mí son muy jugosos, porque nos permiten, ahora ya hay gente que está sentenciando y diciendo, bueno, esto es verdad y esto no, esto es así y esto no es válido, pero hasta el 2010 más o menos había muchas puertas abiertas al pensamiento. Entonces yo he elegido como un periodo de textos que me parece que está bueno para que con una mirada del 2020 nosotros podamos ponernos en jaque y también un poco defenestrar o sacar del podio a algunos que se creen que tienen la verdad, que eso a mí me molesta bastante. Entonces van a ver que yo les traigo diferentes textos, ¿no? A mí me interesa mucho cómo ella plantea las tensiones entre arte y tecnología, ¿sí? Fíjense que dice, la tecnología circula en los discursos sociales demonizada o enaltecida, ¿sí? Estas calificaciones, se los voy a marcar acá, no son casuales, sino que responden a un estado de intereses vinculados al marketing, al consumo, a la publicidad, y para el campo económico en general, lo tecnológico es un agente benefactor indiscutido. Ella dice eso, ¿sí? ¿Y qué ha ocurrido ahora? Recuerden que este texto es del 2006. Más adelante habla de esta cuestión, de las cuestiones relativas entre arte y tecnología, ¿sí? Y por ejemplo, espérense que lo busque, eh, cada obra plantea sus particularidades para este intento de organización, o sea, de cómo se organiza, lo van a leer, van a ver de qué se trata, y aquí queda abierta la posibilidad de futuras investigaciones que profundicen acerca de los comportamientos del arte y la tecnología en relación a tres instancias. En este escrito, sin pretender bueno, y ahí se citan. Les pido que lo lean, sobre todo, bueno, la primera parte es una discusión que ya lo conocemos todos, pero esta parte de las relatividades, léalo porque incluso hace alusión a una tecnología que estaba en boga en ese momento, que es el CD-ROM, que ya desapareció, pero trasládenlo al pendrive, por ejemplo, y van a ver todo lo que ella se plantea. Y después traten de pensar cuáles son los problemas que ocurren a raíz de estas relatividades que se planteaba en el 2006. ¿Sí? Bueno, es un texto, no es muy largo. ¿Está? ¿Sí?
No recuerdo cuántas páginas son, pero no es muy largo. La idea es empezar a darles extractos para que no se pierdan ustedes. Y el otro tema, que es de lectura obligatoria, ¿sí? Que se llama Arte, Tecnología y Sociedad. Es un libro de la Universidad de Ecuador. Este se los voy a mostrar. Porque en realidad es como una especie de catálogo, es un compilado que se puede bajar de internet, entonces los bajé ya. Eh, y es una exposición en donde los artistas y los investigadores se plantean este tema, ¿no? Arte, tecnología y sociedad. Entonces lo que van a ver son, bueno, tiene como 3 páginas en blanco, bueno, las autoridades, sigo bajando, tiene mucha gráfica, así que también lo ven largo, pero no es tan largo, sí. Tiene una sección de reflexiones donde van a encontrar varios artículos. No hace falta que los lean todos hoy, ¿sí? Elijan uno, los pueden leer por separados. Eso es lo interesante que tiene esto. O sea, este es un librito para que lo chusmeen cada tanto. Bueno, no tengo nada que hacer y me leo una reflexión. Por ejemplo, la de Barbancho, que dice aportaciones de la tecnología al desarrollo de los lenguajes contemporáneos. Me interesó eso, ¿sí? Entonces lo leo. Y después tiene proyectos artísticos que están muy interesantes, ¿sí? Así que está bastante completito. Entonces, en ese sentido, yo les dejo este librito, que es de lectura obligatoria, una pequeña introducción mía, ¿sí? Porque van a ver que esto lo vamos a desarrollar durante todo el año. Pero básicamente, si ustedes leen este libro, ¿sí? O lo van leyendo, van a tener, digamos, como se van a dar cuenta que arte, tecnología y sociedad es un tema recurrente en las artes multimediales, ¿sí? Porque las artes multimediales funcionan con el otro. Ustedes se han dado cuenta de eso, ¿no? Que funcionan con el otro. Más adelante les dejo unos videos que están muy buenos. El primer video es una conferencia de TED. El artista Roberto Levi muestra algunos de sus proyectos multimediales y se va un poquito en el tiempo y es muy interesante, trabaja directamente con las personas. Después tenemos un artista multimedial que es tipo Divo, que es el Daito Manabe. Búsquenlo, yo acá les dejo un video que es a modo de documental, que es una cosa alucinante y va cambiando su perspectiva. Van a ver que en su relato él dice que empieza trabajando con las personas y después pasa a la tecnología y después de vuelta vuelve a las personas, o sea, va como reformulando su obra y no se queda estancado, pero es un divo, es un niño mimado del mundo multimedial, pero chusmelo porque es bueno lo que hace, es interesante. Es muy distinto a lo que hace Alberto Levi. Alberto Levi tiene una perspectiva más sociológica, en cambio Daito Manabe, para vos que te preguntabas lo del espectáculo, tiene una dimensión más de show, ¿sí? Y este video, que es del año 2013, es un documental que van a ver que está en 4:3, o sea, no está en full screen, pero de artistas que ya trabajaban con tecnología. Yo hice mi primera obra de arte multimedia en el 2003, así que hay como bastante historia. El 2013 nos parece un poco lejos, pero eh, está bastante interesante y cuentan, digamos, incluso sus posturas ideológicas en relación al arte, ¿sí? Y la tecnología. Bueno, les dejo ahí como mucho material. No es tanto tampoco, digamos. Pero eso sí, el librito de ese del catálogo ese que tiene las reflexiones de los investigadores y es muy interesante para ver cómo se aborda el tema, ¿sí? Desde el arte. ¿Dudas? Sí, profe, cuando hice la actividad de hacer una conclusión, ¿no? Tiene que ver con haber visto todos estos textos y estos documentales.
Ahí en el ítem 3. Yo soy una negada a hacer actividades de historia que tengan que ver con preguntas y respuestas y cuestionarios y cuadros comparativos. Me parece una estupidez, porque vuelvo a decir, la historia se construye en presente. Mi mamá es profesora de historia revisionista con una metodología de su época y siempre le cuestioné esto. Sabe un montón la gorda, pero eso, y daba sus clases de una manera muy divertida y muy creando el interés. Y después cuando iba a la actividad caía en estas cosas súper que no miden nada. A ver, ustedes van a memorizar, no sirven de nada. Entonces en realidad la idea es la siguiente: que ustedes se acostumbren a concluir algo en no menos de ¿cuántas palabras les puse, Jimena? 300. Claro, 300 palabras. en menos de 300 Que palabras. no- Algo cortito, debe ser media página, una cosa así, o una página. Bien, bien, bien. Puede ser Si por es, partes. si es menos, menos. No, la idea es que ustedes generen una conclusión que no tenga que ver con la Más global, digamos. más global. O sea, ustedes primero vean el material, todo, no quiero que me respondan nada de ninguna parte y después digan lo que les viene a la cabeza. O sea, esto es una garcha, profe, no nos sirve. No, no, pero hablar, digamos, o sea, quiero que ustedes se pongan en jaque con esta materia en relación a lo histórico, ¿sí? Los materiales van a estar ahí. Todas las actividades van a tener que ver con estas relaciones que vamos a hacer. Pero no sirve de nada que yo les diga mis conclusiones, porque en realidad todos podemos pensar distinto. Y eso va a ser lo rico de esta materia. Sí, está bueno el formato pensado así, está genial. Aparte, están buenos los temas, digo, son muy amenos para el que ha elegido una carrera como esta, digo. Sí, después entramos a ver alguna cuestión. Hay un texto que no es del todo obligatorio, pero a ver, déjeme que lo vea, que no lo vi, no sé si se lo colgué, pero creo que sí. Acá, debates teóricos respecto a la técnica en la modernidad. Esto es parte del tema. Entonces yo, en vez de mandarles todos los debates teóricos que los pueden encontrar en internet, no tiene sentido que se estudien todo eso de golpe, sino que encuentren cuadros comparativos y todo ese tipo de cosas. Le dejo ¿Dónde donde, está? en la misma consigna abajo de técnicas y tecnologías, ¿sí? Porque en la modernidad empieza a cambiar la cosa. ¿Saben dónde está la modernidad ubicada? No. Bueno, entonces tienen que, ojo, no es, una cosa es la era moderna, que es de lo que estamos hablando. O sea, como tal, tienen que aprender eso, las eras históricas. ¿Quieren que la clase que viene se las deje en un cuadro para que se ubiquen? Bueno, Sí, Claro. qué bueno. se También lo En el tengo tiempo. introducción a historia del arte Claro. del cuatrimestre pasado, lo que pasa es que fue como que perdimos mucho material en muchas clases, porque fue como muy... Bueno. Se ajustó más de lo que... Pero el material está explicado eso también. Hablando de mi mamá y de historia revisionista y demás, mi vieja tiene un cuadro, es una línea de tiempo fantástica, en la que no te perdes nunca. Así que voy a ver si se lo choreo y si lo deco, porque está en papel, si lo digitalizo y lo hago más, porque está bueno. eh, lo que ustedes tienen que saber que todos los debates y teóricos y prácticos, digamos, todos los cambios prácticos empezaron en la modernidad y hubo muchísimas discusiones, que es también donde empiezan las especialidades, ¿sí? Eso es lo interesante. Entonces le dejo dos textos, un texto cortito de Ramón Queraltó, ¿sí? Ahora lo abro, voy a compartir pantalla. Me pierdo un poco con él, pero funciona mejor el Meet, me parece, ¿no? Consultor en modernidad. Para mí sí funciona mejor, el audio funciona mejor, es más ágil. Por ahí sí a mí se me ha cortado mucho. Bueno, bárbaro. ¿Ahora lo están viendo? Ah, no, pero volví a abrir. No miren que les puse el mismo enlace.
Sí, ese lo vimos, ese texto. Ah, entonces, bueno, tengo que cambiar ese enlace. A ver, déjenme que voy a entrar Bien. al Drive. Me equivoqué con el enlace, espérense. Ahora van a ver mi Drive. Ay, no, ese es un Drive, todas las clases que doy. No hay. Vamos, vamos. Clase 2. Pero está acá, a Rosa, acá en el. No, no, ese está, ese es del texto, del texto anterior. Este es resumen histórico. Perdón, este. La razón científica y la razón técnica en el fin de la modernidad. O sea, lo que les doy es un escrito de Queralto. No se los he dado, ahora se los voy a Claro. dar bien porque no está agregado. Eh, que empieza hablando sobre el mito de los robots que vencen a sus creadores. Bueno, hay un montón de películas hechas en relaciones. Terminator, por ejemplo, ¿sí? Y eso lo va ligando, o sea, va hacia atrás, hacia la modernidad, ¿sí? Que es un poco el espíritu de esta materia. Estemos de acuerdo o no con lo que dice el tipo, pero es interesante, bien, es cortito, tiene letras grandes. Uy, yo dije, es un extracto, ¿no? Miren el libro, la Claro, historia que tiene, ¿sí? Y el otro, me están matando ya. Y el otro ¿De, es... de qué, de qué época es Peraltó, Ramón Febre? Ramón. Eh, 1970. sí, 1900, estamos hablando de 1970, 80, o sea, no sé Ah, cuándo lo escribió este, tendría que buscar el... bien, bien, bien. Ya le No, voy a no, poner, aproximado. ya le voy a Antes que yo poner. nací. Claro, pero estaba por aparecer internet, por ejemplo, para todo uso, para todo el mundo. Es más o menos esa época. Por eso la visión es distinta. Y después, resumen histórico y conceptos de la modernidad, que es un pequeño resumen. Esto es como una línea así, es muy cortita, de hecho yo le saqué algunas partes que hablaban muchas cosas que no nos interesa y llegamos, sí, bueno, desde lo que decía un poco vos, desde esta posición muchos artistas ingenieros o también llamados ingenieros de la experiencia generan entornos interactivos aplicando técnicas de realidad virtual. Un poquito explica lo que pasó en cada uno, cómo fue la historia, ¿sí? Es muy cortito, pero yo les voy a sumar una línea de tiempo para que sean más piola, para que se ubiquen mejor, ¿sí? Bárbaro, genial. Bueno, dejo de compartir, estaba buscando ya les cambio el enlace, chicos. Mil disculpas. Va, no, mil disculpas, no, está bueno que me di cuenta. Bueno, lo de la modernidad, traten de... Pueden leerlo antes, si quieren, si tienen tiempo, no es tan largo. Si yo algún día supero las 20, 25 páginas que les doy para leer, yo creo que acá estamos como en el límite, un poquitito más, avísenme porque la idea es que ustedes puedan sobrellevar la materia y puedan ir, si no, no van a poder hacer este trabajo de desarrollar, ¿sí? Bien, ¿dudas? No, perfecto. No, pero bárbaro. Bueno, No, muy bueno. la clase que viene, déjenme que me vaya un poquito a mi armado de clases. Le digo lo que vamos a ver la clase que viene. Vamos a empezar a ver la era industrial, ¿sí? O sea, vamos a empezar a ver qué pasó. Ahí se da la ruptura entre artes y artesanías, por ejemplo, y se dan un montón de cosas re importantes y empieza todo el desparpajo que tenemos hoy, digamos, por decirlo de alguna manera. Antes era como más lento todo, una discusión que viene de la modernidad, y en la era industrial empieza como a subir. Lo que vamos a hacer con la era industrial es ver sobre todo las influencias técnico-científicas que después derivan en esto. Y lo que estoy buscando de la vuelta es conectarlo al revés. Ya lo tengo casi en el horno, pero
Vamos a ver si me sale. Igual nos vamos a preparar para ese tema, ¿sí? Eh, bien, esa es toda la clase, lo demás es como que lo tienen que leer y lo que más me interesa de la clase de historia no es dar una... A ver, hay dos formas de dar historia. Uno puede ponerse frente al aula y dar una clase magistral y decir, ah, ¿cuánto sabes esta mina de historia? Y después no te aprendes nada de eso. Y la otra es dar estas discusiones, estas aperturas a los debates que a mí me interesan mucho más, porque si la historia no la ponemos en jaque, ¿por qué está? Bien. Yo por ahí le sumaría, pensando desde nuestro lugar también, como aporte, más allá de la reflexión y todo, por ahí estaría bueno sumarle alguna obra de arte que tenga que ver con ese contexto, pero algo como muy, o sea, darlo Sí. una reseña muy breve, ¿no? Explayarse tanto, No, si eso ayuda. lo vamos a ver. En esta primera yo les puse video porque la discusión en esta primera es arte, ciencia y tecnología. Entonces les puse algunos videos y Genial, algunas obras, pero sí, vamos a ir viendo, si no, no tiene como, como bárbaro. objeto. Hay una boludez que vi en Netflix, realmente no la vean, yo les voy a contar porque yo soy de las que, aunque la película es mala, una vez que me enganché, viste, sigo hasta el final y después me recrimino que perdí 2 horas de mi tiempo viendo esa porquería. Es así. Pero en realidad tiene algo muy interesante, es una película que se llama, creo que Time Trap, tiene como 3 años, donde, bueno, el tema es el tiempo, ¿sí? Y lo que ocurre en esa película es lo siguiente: se meten en una cueva parecido a Dark, digamos, pero un minuto que vos pasás en la cueva son 14 años que pasan afuera. Ese es básicamente. Entonces, toda la gente que va cayendo a la cueva y todo lo que va ocurriendo dentro de la cueva es como si tuviera toda la historia de la humanidad y el futuro, digamos, ahí adentro, digamos. El tema del la fuente de la vida, una cosa así. A mí me hizo pensar que en realidad cuando vemos historia, si nosotros la vemos como seccionada, ¿sí? Que de alguna manera la tengo que ordenar, o sea que se van a ver algunas secciones, eh, es como que perdemos la perspectiva de quiénes somos hoy. Es como que eso le ocurrió a otros, no a la raza humana. Va, es la sensación que tengo. Pero si podemos meter a todo eso que nos ocurrió y reconocerlos como parte de nuestra genética histórica, es mucho mejor para comprendernos. Esa es un poco la idea. Va a aparecer un término que lo vamos a usar muchísimo a partir de una o dos clases, que son las tecnopoéticas. De hecho, hay un libro que se llama Tecnopoéticas Argentinas y nos vamos a manejar también con ese librito, que lo tenía por acá a mano, pero me quedó como el S. A ver, dale vuelta. Sí, lo paso, creo que... Jorge Castro. No, Andrea... Andrea Rugone. No, ¿no es Rubén? No sé en realidad. Claudia Cosazzi. Sí, bien. El que lo tenga, sí, y el que no, no es un libro caro, lo pueden mandar a pedir. Es un libro interesante para tener porque muchos de los conceptos que van a ver son los que estamos acá, pero en realidad es la visión de COSAC. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de hacer nuestra propia visión. Pero a nivel de textos argentinos es uno de los más interesantes. Y otro libro que recomiendo, me quedaron lejos, denme un minuto. ¿De qué año es? Ya les digo. A ver, hablen. Tecnopoéticas de... Ah, espérate. ¿ustedes me escuchan Sí. con eco? No, Ah, porque yo los estoy escuchando por los auriculares y también está saliendo por el altavoz y no sé por qué. Así que voy a sacar Andrea Ruiz no lo pasó. Andrea Ruiz lo puede sí, haber. Creo que le pasó unas Sí, páginas. lo tenemos todo en PDF, ¿eh? Es de Tecnopoéticas Argentinas. Ujú. Si lo tienen en PDF, ténganlo a mano porque lo vamos a usar. El libro, en la edición que yo tengo,
Espérense que estoy buscando el dato. Es del 2015, ¿sí? O sea, tiene sus años también. Lo que tiene de interesante que es uno de los pocos libros que recopila gran parte de lo que ocurre en el arte multimedial y las nuevas tecnologías en arte, por eso se llama tecnopoéticas y me encanta el término. De hecho, me pareció súper interesante cuando fui asesora para armar la carrera, que se usara como transversal, ¿sí? La idea de las tecnopoéticas. Y así ocurrió. Y el otro libro que es muy bueno, que es estética, que ya van a tener estética, pero que si lo pueden tener, está bueno. Este es un poquito más salado, pero es muy, muy buen libro. Yo tengo la edición amplia de nuevita. Se llama Estética, la cuestión del arte. Es de Elena Olivares. Sale al revés mi cámara. ¿Es verdad? ¿Sale al revés? No, sí, No, en perfecto. el tuyo, en tu cámara no sale al revés. En el mío sí Porque sale yo al sí revés. me veo al revés. Leo al revés. Yo también leí al revés, pero no sale al revés. Ah, bien. Bueno, Estética, dijiste cuándo estética, la autora es Elena Oliveras. Es una de las pensadoras argentinas en estética que más me gusta. Lo que tiene el libro es que son las transcripciones, o sea, es como ella prepara la clase, ¿sí? Sus clases de estética en la universidad. ¿En dónde? ¿En Buenos Aires? Ya no da más clases, sí, pero en Buenos Ah, Aires. Ajá, para Entonces, ver por qué hay que hacer. ejemplo, ahora les muestro, eh, vamos a ir. Estos son los cuadros, ¿Lo por compraste por ejemplo. internet, Gaby? Estoy buscando por internet, me llegó el mapa, dice libros para bajar, pero estoy buscando porque ahora no me sale. No, no creo Pero que hay esté para una bajarlo, lo tiene que vaca.ar, comprar, pero de acá vamos a sacar algunas ideas que tienen que ver con el pensamiento estético contemporáneo. Es muy nuevito el libro, esta es la versión ampliada porque ella hizo una primera versión hace unos años atrás y este libro es de 2018, ¿sí? Que es ¿Dónde se puede conseguir ese? yo lo compré en la fundación, en el PROA. ah, No, del otro lado, perdón, pero perdón. Este compré en el PROA y este en una biblioteca especializada en arte y fotografía en la calle Corrientes en Buenos Aires. Bueno, pero a ver se consigue porque, ¿qué es lo que estoy intentando? Vamos a ver muchos autores, pero la mayoría de los autores que yo quiero que veamos, quiero que sean latinoamericanos, es una idea, y argentinos si es lo posible. Siempre leemos autores, qué sé yo, no sé, sabemos lo que dicen los pensadores europeos, estadounidenses, tienen otras miradas, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos esta realidad. Entonces, por ejemplo, al final de cada capítulo, de cada clase, vamos a decirle así, tiene, por ejemplo, fragmentos seleccionados, entonces ella selecciona una serie de fragmentos de lo que dio y da como un resumen, ¿sí? Pone la bibliografía de la clase, digamos, es muy interesante, es muy ameno y además es muy bueno, así que el que lo pueda tener, téngalo. Algunas cosas vamos a ver, pero en realidad la clase no es de estética, es de historia, pero como toca puntos históricos, algunas cosas vamos a ver de ahí. Es una recomendación. Hay un librito, otro más, que yo tengo la versión de lujo porque me lo regalaron y cuando dije, esto es un libro de cuento y después no, me di cuenta que estaba bueno, que se llama Arte Digital, ¿sí? Este librito no es tan nuevo, esto fue un regalo de cumpleaños, del 2003 es el libro, fíjense, a ver, no es del 2003, espérense, la imagen que está, ya lo voy a buscar, no me acuerdo dónde, está al final, a ver, denme un minuto, bueno, es toda la historia del arte digital, ¿sí? Y plantea, bueno, acá podemos ver eso de que decíamos de los ingenieros que fueron los que primero hicieron las primeras plotters de arte impreso y qué sé yo. Eso va a estar sacado desde aquí
y también es porque es una revisión corta. A ver, si yo les tengo que dar todo, necesitamos una materia de un montón de tiempo. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que entender ahora, espero que lo vean desglosado el año que viene y el otro, es cómo, de dónde vienen las tecnopoéticas actuales. ¿Sí? Esa es la historia nuestra. Por eso es importante que ustedes la piensen y puedan concluir cosas personales o no tanto. ¿De quién es este último libro? Se llama Arte Digital, es una compilación, ¿sí? La editorial es a Rocket y Fullman. Wolf Lieser es el compilador. Pero por ejemplo dice, para una obra de arte no es determinante concretar con qué medios técnicos se ha llevado a cabo, con lo que yo no estoy de acuerdo, pero dice, lo que realmente importa es que el resultado sea convincente, tanto desde el punto de vista de su contenido como de su estética. Y después, cuando va avanzando, ¿sí?, empieza a dar vuelta a esa primera idea. Es una de las contradicciones que le encuentro en el libro. Lo que tiene de bueno es la compilación y la recopilación, ¿sí? Y los datos duros, como por ejemplo qué son las animaciones y el 3D en arte, por ejemplo, ¿sí? Pues las opiniones personales del compilador las podemos poner en jaque porque hay cosas con las que no concuerdo. No se lo compre, fíjense si lo encuentran. El autor es... Ahí se lo escribo en el chat, espérense. Este no es necesario que lo compren. El de Olivera está en Mercado Libre. Sí, ese debe estar. Este no sé. De todas maneras... Después pásame el link, Sonia. Lo puse en Mercado Libre y está en full envío 1380. No, lo que encontré lindo es que puse recién para buscarlo y me llegó una página de Mac del... ¿Cuál? ¿Este? No, el de Olivera está en Mercado Libre. ¿Este? Sí. No sé si será el 1080, pero no sé, no solamente la tapa. Pero sale esta tapa. Sí. Y dice versión ampliada. A ver si te digo. Para fui. Dice, nueva edición ampliada tiene que decir. Yo que dice full envío. Sí, nueva edición ampliada. Bueno, ese. El que dice full envío. Fíjense, porque es un libro muy lindo para tener y aparte uno aprende mucho porque... Y este otro, ahí les puse el autor, se llama Arte Digital, de Wolf Lieser. Lo que tiene interesante este libro, yo no sé si lo compraría, pero si lo encuentran en PDF, es como este resumen histórico de las artes digitales, ¿sí? Lo demás, la compilación y las opiniones de él, uno puede estar de acuerdo o no, son bastante sesgadas, digamos. Pero cuando trabaja con cada una de las áreas está bueno. De todas maneras, si no lo quieren ponerse a buscarlo, no se hagan drama porque yo se los chore. Sí. Pero bueno, es interesante. Después hay otros libros más, pero hoy vamos por este. Ah, y hay un libro de historia del arte que está bueno. Espérense, que lo voy a buscar el dato. Que como todas las miradas históricas uno puede estar o no de acuerdo, sí, porque siempre son sesgadas por los propios prejuicios de quien escribe, pero es un solo libro que debe tener su versión, este mío tiene 10 años, y en su momento lo último, es un solo libro que resume toda la historia del arte, ¿sí? Se llama La historia del arte contada por Gombrich. Gombrich es uno de los, ¿sí? Pero él tiene esta misma como en 10 fascículos, bien desarrollada a full. Y esta en particular, digamos, es como así como para tenerla y no tener 10.800 libros. Entonces es gordito, ¿no? Pero es uno solo. La tienen resumida en uno solo. Eso lo tengo en PDF si alguien lo quiere. Ah, buenísimo.
Está. Entonces ahí tendrían casi todas, Pásale, digamos. dime. Dale. A mí más que Gombrich me gusta Pilloan, pero la versión de Pilloan que yo tengo son 4 tomos y es la versión reducida, y en la escuela de arte, algún día que pueden ir a la biblioteca, está la versión de 10 tomos de Pilloan, que es genial. Y Pilloan es un investigador en historia del arte. El otro es Gombrich, le hace la competencia. Los dos son muy buenos. Y bueno, ¿Cómo se escribe el último Pichón para poder buscarlo? Pijoan con J. Ok. Y capaz que consigan algo de Pillón. Ay, este pesa un montón, este libro. Bueno, si lo tenés en PDF es más liviano. Bien, estas son algunas así como recomendaciones muy tranquilas. Ya hay cosas, por ejemplo, estos son libros de los que yo no me desprendo porque tienen cierta vigencia. El que sé que voy a tener que cambiar más adelante si sale otra versión es este, por ejemplo. ¿Sí? Porque la estética es como como una cosa que va como increyendo y cambiando. Y después el resto, después hay otros libros ahí que más adelante los vamos a ver, les vamos a chusmear algunas cuestiones. Bueno, chicos, despídome. Les dejo media hora de recreo hasta la próxima clase. ¿Qué tienen ahora? Sí, igual nos pasaron las clases para las 2:30 del mediodía. Ah, están todos despertándose tarde. Bueno, hagamos No, pero está bueno. Está bueno el segundo. Segunda parte. Parte 2. escuchen, ¿les gusta ahora? Es muy temprano. A mí me viene bárbaro temprano porque después me desocupo. No, está bárbaro. Digo, sí. Está bien pronto porque lo del sonido es por hoy nomás. Sí, por ahí. Bueno, bueno, listo. Bueno, gracias. Ya les subo, les tengo que cambiar el enlace ese y ya les subo la grabación de la clase en breve, en un ratito. Bárbaro. Listo. Chao, chao. Chao, que anden bien. Profe, gracias.